Y llegamos al tercero de los capítulos temáticos del Museo de las Ferias. Es el titulado Simón Ruiz, mercader, banquero y fundador. Y en este personaje lo que se encarna es la figura del mercader, o que empieza como mercader, que hablamos en el primero de los capítulos del museo, que se transforma en un banquero, entre comillas, en un cambista, en un hombre de finanzas, haciendo no solamente negocios con otros grandes mercaderes de la época, otros grandes cambistas, sino incluso con el propio rey Felipe II. Es decir, él, entre otros, es quien presta en momentos determinados a Felipe II pues ese dinero que necesita, entre otras cosas, por ejemplo, para las guerras de Flandes, ¿no? Es quien hace llegar dinero contante y sonante mediante el negocio de las letras de cambio que comentábamos, cuando se requiere, sobre todo, como decía, en las plazas de Amberes, etc. En este capítulo de lo que hablamos es de la figura de este personaje, pero también de su faceta como fundador de un grandísimo hospital, un gran hospital general aquí en Medina del Campo, que todavía subsiste, se está reformando, se está rehabilitando, y que es el producto de no haber tenido descendencia en su vida. Es decir, él se casa 2 veces, no tiene descendencia y el dinero que tiene a su muerte pues lo dedica a esta gran obra pues, obra pía, que le sirve también en lo que han llamado algunos autores, entre comillas, su último negocio, que es la salvación de su alma, ¿no? Y entonces pues crea este gran hospital general para enfermos pobres y que no tienen recursos para poder ser atendidos. Pero también es su panteón, es decir, es donde se va a enterrar tanto él como sus descendientes y de forma muy destacada los que van a heredar el vínculo, es decir, los de su estirpe que van a ser los patronos y quien van a llevar la dirección del hospital, siempre de su familia directa, de los Ruiz en Vito, hasta el siglo XVIII. Ya a finales del siglo XVIII se pierde la descendencia directa de Simón Ruiz y lo va a tener, se va a adjudicar al corregimiento de Medina, al ayuntamiento al final, ¿no? Y así es como ha llegado a nuestros días. Es una fundación, la Fundación Simón Ruiz, que tiene 425, 430 años, es decir, esta se crea en 1591, se inaugura el hospital en 1619 y en esta parte pues está dedicada a esta gran labor de mecenazgo que hace Simón Ruiz. ¿Con qué los ponemos? Pues los ponemos con su propio testamento, con el original, los ponemos con la escritura de concordia que firma es decir, la primera escritura de concordia la firma con el concejo, con el corregimiento y con el abad de la villa, pero falta la confirmación del rey. La confirmación del rey es las que ahora exponemos aquí y que lleva el sello con la firma estampillada de Felipe II, que es mucho más rara que la propia firma manuscrita del monarca, ¿no? Exponemos también los primeros planos del hospital, que se publican en la obra de Pons, que ya es muy posterior, pero que recoge esos planos de lo que es la traza universal del propio hospital. Exponemos algunas piezas que son del ajuar litúrgico del hospital, ¿no? como un cáliz, las vinajeras, etc. En el museo va cambiando continuamente los objetos que se exponen de esta parte, ¿no? Pero como piezas fundamentales tenemos los bultos orantes, tanto de Simón Ruiz como de sus 2 esposas, María de Montalvo, que es su primera esposa, y Mariana de Paz, que es su segunda esposa. Son obras realmente extraordinarias de Pedro de la Cuadra y Francisco Rincón, la primera, y 2 retratos de corte, cortesanos, 2 retratos tanto de Simón Ruiz como de doña Mariana de Paz, que se hacen al final de sus días. Doña Mariana es mucho más joven, pero Simón Ruiz ya está en los últimos años de su vida, es hacia 1595, y se han atribuido pues, al círculo de algún pintor que es muy cercano a Pantoja de la Cruz, a uno de los grandes retratistas de la corte de Felipe II. Por último, exponemos también, dentro de los objetos del hospital, pues una selección pues
muchos de los tarros que formaban el botamen de la botica de este gran hospital, ¿no? Son obras, en este caso son piezas de cerámica pues muy interesantes porque tienen sus cartelas con los medicamentos que contenían y que forman un conjunto pues realmente muy singular dentro de lo que son estos conjuntos en España, porque no les hay de esta antigüedad, finales del 16, comienzo del 17, que tenga más de un centenar de tarros.